Bueno, saludos a todos, al profesor Oscar Campo. Entonces, yo quería comentar que a nuestro modo de ver, la película es una introspección que refleja los conflictos externos de este personaje, del entorno del personaje. Entonces, quería preguntar cómo se transformó la historia en este proceso de creación desde el primer borrador hasta el guión final. Bueno, el primer borrador que hice fue en el año 91, creo que 92, eh, después del estallido de las bombas de Pablo Escobar, el que estallaron en el sur de Cali, hubo una cerca del hospital universitario y otra en la calle Novena. Cuando estallaron esas dos bombas, estos dos carros bombas de Escobar, yo estaba cerca en las dos bombas, sí. La segunda bomba, el segundo bombazo, recuerdo que yo estaba en mi apartamento que quedaba cerca y la cama se elevó y yo caí. Y sentí que me había vuelto, que me había estillado. Y había tenido unas experiencias muy raras en esos días, pues, con sueños, con cosas muy extrañas. Y decidí escribir este guión. En un primer momento estaba referido al problema de las mafias en Cali, ¿no? Los años 90 fueron años muy terribles en la ciudad, con todo el asunto del narcotráfico, sobre todo, especialmente el narcotráfico. Yo intenté hacerlo, lo mandé a concursos, pero nunca conseguí recursos para hacerlo, porque siempre me decían lo mismo, que era muy difícil hacer el tema de los dobles. Hacer un solo actor hiciera varios papeles. Y que aparecieran en el mismo cuadro y que pudieran interactuar, digamos, entre ellos. Yo olvidé el proyecto durante muchos años, pero pues yo seguía haciendo películas, ¿no? Es decir, durante la década de los 90 me dediqué a hacer retratos de personas, de personas que yo conocía y que me parecían impresionantes por el tipo de historias que tenían, no solamente gente que tuviera algún tipo de extrañeza social, sino también artistas, bueno, otro tipo de personas también con las que yo quería averiguar cosas también. En el año 2002 comencé a hacer un documental sobre la guerra cercana a Cali. Y pensé que la mejor manera de poder darme cuenta un poco de lo que había sucedido era viendo roches de películas de noticieros, de lo que sobraba de los noticieros. Usualmente, digamos, en un noticiero se pasa unos pocos segundos, pero el periodista ha filmado media hora, de pronto hasta más. Traté de buscar primero esos roches en Bogotá. Este proyecto lo iba a hacer con Luis Ospina, pero en Bogotá, cuando estallaron las bombas en las Torres Gemelas, hubo una restricción. Es decir, arranca la guerra contra el terrorismo, arranca también, digamos, el periodo de Uribe Vélez, que también eso era la parte de la guerra contra el terrorismo en Colombia, parte de esa guerra. Se clausura todo y la única parte donde pudimos conseguir material fue en el noticiero 90 Minutos regional, donde tenían cientos de horas de conflicto armado, porque en ese momento todavía los reporteros y los camarógrafos podían entrar a los escenarios de combate. Bueno, el asunto, digamos, es que me dieron más o menos unas 100 y pico de horas de combate filmados, y viendo ese material, pues pensé una cosa, y es que había habido una guerra, y que las personas que estábamos en la ciudad, clase media, no la habíamos visto, pero solamente a través de los noticieros. Realmente no habíamos sentido esa guerra, no la habíamos visto, pese a que en Cali se sentían cosas. Yo recuerdo alguna vez en la Universidad del Valle, estando en el cuarto piso de comunicación social, me tocó ver, digamos, unos helicópteros disparando en la distancia. Eh, eh, pero bueno, también Pance era un sitio donde era muy difícil ir porque sabía
uno sabía que habían pasado cosas. Después pasó lo de la María, después pasó lo del kilómetro 18, después comienza, digamos, todas las masacres del bloque Calima en el Valle, y todo eso estaba consignado en ese material. Con ese material yo hice una película que se llama Noticias de Guerra en Colombia, que fue presentado solamente una vez, pese a que estuvo financiado por el Ministerio de Cultura. Solamente fue pasado una vez en Colombia, pero se vendió en Francia, y en Francia pasó unas 20 veces más o menos en televisión francesa, en Canal Planet. Pero yo quería tocar un poco con eso, es decir, la cosa, digamos, de que había habido una guerra, de que estaba pasando una guerra, porque no era que había habido una guerra, estaba pasando una guerra. Era una guerra de verdad que tenía, digamos, destrucción física, tenía todas las cosas que tiene la guerra, el empobrecimiento del lenguaje, que tenía también esa sensación terrible de temor permanente que existía en ese momento y que ahora yo creo que es muy distinto al temor que hay, por ejemplo, por el COVID. Y yo quería hacer una película acerca de eso. Entonces volví otra vez a mi viejo guión, el que había hecho de Los Dobles, y me planteé una premisa, ¿no? Es decir, como la guerra también nos está ocurriendo a nosotros. Es decir, a diario uno lo que veía era que la gente tomaba partido. Y ese acto tan sencillo de tomar partido implicaba apoyar una serie de causas terribles. Pues que se consideraban justas, ¿no? Todas se consideraban justas. Pero entonces traté de hacer una película sobre eso, sobre un personaje que está partido y que la guerra está dentro de él. Ahora, la forma como lo trabajé fue a través de los sueños, o de una estructura de sueño más bien. Un poco pensando en algo, ¿no? Y es de que de pronto lo ideológico y lo mental es un poco, digamos, a veces, es un poco, no, a veces es una alucinación que es similar a la que se tiene cuando tenemos un problema del estómago y tenemos una pesadilla. Entonces yo quería, digamos, de hablar, digamos, de todo eso que estaba sucediendo, que era tan tremendo, pero como en un tono pesadillesco. Claro, aparecieron los referentes de ese momento muy importantes. Por un lado, las películas de David Lynch. En esos años había pasado Autopista Perdida, pero también las películas de los hermanos Coen, Barton Fink de los hermanos Coen, y bueno, y varias películas de los hermanos Coen. Pero también se me vino a la memoria muchas otras películas, El Proceso de Orson Welles también. Y decidí entonces hacer una película que tuviera un tono expresionista. Con la luz fría de las pesadillas, es decir, como, la mente y los sueños son un espacio donde no hay sol. Entonces quería yo hacer una película donde no hubiera sol. Quería que esa película fuera bajo unas tonalidades que fueran del blanco al azul. Eso, hay un trabajo muy importante de la dirección de arte de Claudia Victoria, y también un trabajo muy importante del director de fotografía. Nosotros no teníamos mucho dinero para hacer la película. El dinero llegó primero, digamos, a través de la Universidad del Valle, pero después Alina Leap, la productora, hizo un trabajo increíble para conseguir dinero, y se consiguió para hacer esta película, que se robaron unos 800 planos más o menos. Se filmaron 9 semanas, que era es bastante en Colombia, pero lo rodamos con una cámara casera. Era una Sony 100, era una cámara para hacer películas familiares. Digamos, el milagro que hizo el director de fotografía, es que esa película, hecha con un formato tan pequeño, es decir, que por ejemplo ahora se trabaja con 4K, y se trabaja con HD. No, en ese momento estamos hablando de una cámara de 300 píxeles y subirla a 35 milímetros. La película se subió a 35 milímetros, se fue presentada en cine. Pero para eso hubo todo un tratamiento de luz y de color muy cuidado, en el que a Claudia
a Claudia le tocó hacer todo un trabajo también de adecuarse a los problemas, digamos, que tenía para filmar en esas condiciones. Pero digamos, sí, Profe. desde un primer momento yo sí pensaba como que la película fuera como un sueño, como una pesadilla Vale, donde, profe. sin sol, sí, ok. Vale, o sea, profe, retomando, está bastante interesante, pero retomando un poco como esto del tono expresionista, desde el chat, Eduard Valencia nos pregunta si el guión planteaba ya el uso tan fuerte de un narrador que conectara y guiara la historia o fue una necesidad que en montaje, pues que se hizo necesaria, que su presencia fuera mayor de ese narrador que guía. Entonces, pues Eh, queremos saber un poco más de eso. bueno, la película, cuando hice el primer guión, era una película dramática, era una película con acciones y diálogos. Pero había pasado algo y es que en esos 10 años había llegado el cine de ensayo, el cine ensayístico. Eh, y decidí virar la película hacia el ensayo. Hice unos primeros borradores de cine dramático, solamente de diálogos, pero después yo dije voy a hacer un ensayo audiovisual. Los referentes más cercanos en ese momento eran Godard con una película llamada Nuestra Música. Eran varias películas que se estaban haciendo ensayísticas en ese momento que fundamentalmente se hacían en el cine documental, pero que también existían en el cine de ficción, sobre todo a través de Godard. Algunas películas que había hecho antes también Godard, que también tenían ese tono ensayístico. Entonces fue muy importante ver Godard en ese momento. Pero también fue muy importante algunas series de televisión que vi en ese momento también, como Los Ángeles en América, por ejemplo, que también era una serie muy interesante, y conocí la obra de teatro también de Los Ángeles en América. Entonces la película se fue haciendo con todo ese tipo de cosas, con toda una cantidad de... la película realmente es un collage, es un collage donde cada plano, donde cada texto que aparece ha sido tomado de películas. Casi no hay nada allí, digamos, que no haya sido un robo. En parte, digamos, haciéndole justicia también al nombre de la película. Yo soy otro, sí, yo soy una copia. Eh, entonces la película realmente es un inmenso robo. Toda la película, casi cada fragmento tiene un referente. En este momento yo creo que ya se me han olvidado casi todos los referentes que tuve. Pero era una cosa también deliberada, ¿no? Es decir, inclusive un referente muy fuerte que la gente se da cuenta muy rápidamente, que es el Club de la Pelea. En el Club de la Pelea ahí está esa frase: todo es una copia de una copia de una copia. Entonces sí hubo unos primeros acercamientos que fueron como a un cine de comercial de dobles, pero ya después decidí virar hacia el ensayo porque pasó también otra cosa, y es que yo comencé a estudiar sobre el tema del doble en la filosofía y del sujeto y de la identidad en la filosofía. Entonces pasé desde Foucault hasta Zizek, desde Badiou, pasé por una cantidad, digamos, de autores muy importantes al comienzo de la década, de la primera década del siglo XX, que eran autores que también estaban pensando sobre la guerra contra el terrorismo. Entonces, decidí, digamos, como utilizar esos autores para pensar también lo que estaba haciendo, ¿no? También pensé desde Lacan, de lecturas lacanianas, sobre este sujeto roto, fragmentado, pequeño burgués también, con una gran capacidad, digamos, de infinita de cosas, de hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo absolutamente explotado y absolutamente inconsciente también de quién es él. Vale, profe. Y profundizando un poco en esto de una copia de la copia, que también me parece importante lo que has mencionado, pues que toca un poco como al individuo pues metafísico, ¿no? Que se plantea con esto de lo kantiano y de la filosofía que ya has mencionado. Entonces yo quisiera darle paso también, hablando un poco de esta copia autodestructiva, a la pregunta de mi compañera Natalia Zúñiga. Hola, buenas noches. Bueno, Hola, Natalia. la pregunta va a ser la siguiente. ¿De qué forma muta la estructura clásica narrativa en la película Yo soy otro
y cómo usted planteó esta estructura. Bueno, como les decía, yo al comienzo tenía una estructura clásica. Inclusive estuve una ayuda para tener un asesor, que fue Alberto Quiroga, que es especialista en trabajar estructuras clásicas, pero la película siempre se zafaba por algún lado. Es decir, la estructura clásica no cabía ahí. Entonces decidí interesarme más por el ensayo y plantear un narrador que hablara desde su subjetividad, pero sabiendo que eso es imposible también. Es decir, que desde su subjetividad da cuenta de todo el relato, lo valora, dice cosas, digamos, sobre las cosas, sobre lo que está sucediendo, pero de todas maneras él es consciente de que él no es él. ¿Sí? Y hay una conciencia muy, muy fuerte de que el que habla no es él, sino que a veces hay muchos hablando por él. Eso surgió un poco, digamos, de cierta, también de algo que me pasó a comienzos de los 2000, bueno, de este siglo, y es que hubo también una crítica feroz al testimonio. Nosotros habíamos hecho documentales en la década de los 90, yo después comencé a hacer documentales basados en la subjetividad, pero después hubo una crisis y un ataque feroz a las fantasías del yo, que le llamaban en ese momento, a través de estos filósofos que venían del psicoanálisis sobre todo y del marxismo, y comencé a aplicar muchas de las cosas que estaba pensando desde la filosofía, comencé a pensarlas en relación a esa historia. Entonces ya era una subjetividad completamente fragmentada. Entonces comencé a romper el relato clásico, es decir, la película, todo el tiempo, el cuerpo del relato clásico está fragmentado a través de flashes de documental, ¿sí? Es como si la realidad rompiera el discurso. Entonces aparece un discurso fragmentado en muchos momentos. Hay una continuidad que da, digamos, una subjetividad que lleva a la historia, pero es una subjetividad que duda de sí mismo todo el tiempo. Y el relato también, el relato que aparece allí es un relato que aparece roto por momentos. Es como si se hubiera, y en esos rotos apareciera el real a través del documental. Entonces fueron muchas cosas que fueron apareciendo en el proceso de hacer la película y en el montaje también. No fue una cosa, digamos, dirigida, no fue una cosa, digamos, que desde un principio yo pensara, no, esto va a ser así, ¿no? Fue una cosa que fue apareciendo, ¿no? En la medida que yo iba leyendo, iba escribiéndole cosas, iba inventándome escenas, iba quitando. Después con Carlos Henao, que es también es una persona también especialista en guión, al final hicimos, digamos, una lectura final de todo y tratamos de darle una coherencia como para un público masivo, pero la película nunca llegó a ser una película masiva. Es una película bastante llena como de cosas diferentes que escapan de una lectura convencional de una película. Okay. Vale, profe. Y también para hablar un poco sobre el público, de este público masivo, entonces vamos a conectar con la pregunta de Daniela. Dani. Bueno, hola, profe. Pues ahora hace un momento nos estabas hablando un poco sobre como todas estas metáforas, los sueños, las pesadillas, que fueron como la base para construir la narrativa de la película. Entonces, nos gustaría que habláramos un poco como de cuál es esa postura que tú esperabas que tomara el espectador frente a todas estas metáforas, como hacia qué lado querían guiarnos. Bueno, lo que pasa es que la película, a ver, el cine, digamos, que se estaba haciendo en ese momento, casi todo el cine colombiano que se estaba haciendo en ese momento era un cine que tenía mucho la forma de contar de la televisión. Es decir, las cosas que uno había visto de Jorge Litriana, las cosas de Sergio Cabrera, las películas de Felipe Aljure, todos ellos tenían como unas narrativas clásicas, no digo televisivas, pero sí unas narrativas clásicas. Y siempre ha habido una tendencia dentro del cine colombiano a hacer películas que sean también un poco cómicas, que tengan cierta comedia. Inclusive, por ejemplo, muchas de las películas que se han hecho sobre el conflicto armado colombiano son películas donde uno se puede reír de los personajes.
Son personajes un poco ridículos a veces. Pues yo no quería eso, yo quería, digamos, hacer otra cosa, yo quería hacer un ensayo. Y en el momento en que uno dice, quiero hacer un ensayo, de todas maneras ya está generando que una cantidad de público no vea la película. Ahora, ese lujo me lo podía dar en parte porque pues, yo soy profesor de la universidad. La película fue apoyada por la universidad, no estaba amarrada tampoco a los productores que estuvieran invirtiendo dinero para obtener utilidades. Entonces yo decidí, pues dije, bueno, tengo la posibilidad de experimentar todo lo que quiera. Y entonces eso fue lo que hice, experimenté todo lo que quise, pensando también básicamente en un público universitario. Es decir, no estaba pensando en un público, el público usual de los teatros, sino que estaba pensando en un público universitario. Claro, la película de todas maneras fue pasada en salas. Creo que le fue bien la primera semana, creo que tuvo 12,000 espectadores, pero a la semana la quitaron. Cine Colombia la quitó. Lo que me explicaron, el dato técnico para haberla quitado era que esta semana se estrenaba Batman, la película de Batman, no sé cuál era, la del Batman paramilitar, ¿cómo se llama este? El Batman, bueno, la película que más recaudo tuvo en el mundo en ese momento. El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche. Y lo que pasa es que las películas miden los porcentajes de público de acuerdo a la película que más tenga público esa semana o durante esos días. Entonces, frente a esa película, mi película no, era realmente era un público demasiado pequeño el que había ido a ver la película, y la película salió a la semana y solamente la dejaron en unas salas marginales. Pero claro, que es que pelear contra Batman es muy difícil, ¿no? Batman siempre le gana a todo el mundo. Claro, a mí me ganó Batman, ¿no? Es decir, este personaje es como un personaje de Batman, con una cantidad, un villano de Batman, con una cantidad de personajes dentro de él. Y claro, Batman siempre le gana al villano. Otras personas sí pensaron que hubo una censura, pero yo creo que yo esa versión no me la creo tanto porque es una película difícil, que difícilmente pueda traducirse, por ejemplo, que pueda servir a cualquier interés de tipo ideológico político, ¿no? O por lo menos en ese momento. Estamos hablando del 2008, que estamos en plena guerra de este país. Ustedes que son tan jóvenes, creo que han vivido un momento completamente distinto del país. No existe, digamos, esa sensación que se tenía en ese momento. Bueno, profe, también hablando del momento, yo siento que cuando mencionas lo de el villano de Batman y toda la multiplicidad que también tiene, pues José González, hablamos como de un ritmo, ¿no? Y que también, así como nos decís que en el 2008 se presentaba como, bueno, todo esto de la guerra se presenta, yo no sé si llamarlo como una agilidad. Entonces me gustaría saber también, pues, cómo se plantean las pulsiones en el entorno de José González, o sea, cómo se ve planteada esta agilidad, si es desde la guerra o que también está esta apología a la violencia, cómo, o sea, cómo comienza a funcionar este ritmo temporal dentro de la peli. Bueno, yo no sé cómo haya sentido la película, si la haya sentido muy lenta o muy rápida. ¿Cómo la sentiste? No, en mi caso un estallido, o sea, sentía que constantemente había como una agilidad y yo decía, uff, y por ejemplo yo sentía que eran varias cosas las que bombardeaban, entonces yo decía, bueno, esto es como un estallido de Joyce, por así decirlo, entonces pues en mi caso a mí me dio esa impresión, por ejemplo. Ok, la sentiste rápida, ágil, de cortos. Bueno, es Sí, curioso, yo no la veía esa película hace años, solamente veía como pedacitos. Ahora me quedé viendo como una media hora y me pareció lento, pero porque me la imaginaba más rápida. Pero claro, en ese momento existía una estética a la que yo me quería aproximar, y era la estética del videoclip. Y en eso fue muy importante Morris, el profesor de ustedes, Mauricio Vergara,
Morris venía también de trabajar mucho con el videoclip. Él es músico y él orientó mucho el trabajo con las personas que hicieron la música de la película. Y después editó esa música también y editó de acuerdo al golpe musical. Entonces la película sí está muy influenciada por el videoclip. Hay muchas de las secuencias que hay ahí son videocliperas, ¿no? Es decir, que era básicamente, era un arte que ha desaparecido un poco de la televisión, pero que en ese momento era muy importante. Después eso desaparece un poco de la escena cinematográfica en América Latina y aparecen estas películas de tiempos contenidos, ¿no? Aparecen, digamos, otras películas que después se hicieron en la escuela, que son de tiempo contenido, películas como La Sirga, películas como El Vuelco del Cangrejo, películas como La Tierra y la Sombra, que son como de un tiempo más detenido y de más contemplación. No, esta vez es una película que yo traté de que tuviera, digamos, ese ritmo, también ese ritmo más clipero. La película también tiene mucho de cómic, me parece a mí ahora viéndola, me parece que tiene mucho de cómic también. Y sí, era la estética de la época. Esa estética desapareció un poco del cine, pero yo estaba muy inspirado en las películas, por ejemplo, como El Ansia. Las películas de Tony Scott, por ejemplo, me interesan mucho. Películas también como Mala Sangre, de Leo Carax. Me gustaba mucho también, digamos, las películas de Bill Lynch, como Mulholland Drive o como Autopista Perdida, que eran películas más surrealistas. Eran películas como que se plantean, digamos, desde unas mentes, o que se plantean, digamos, desde unas mentes como en cortocircuito. Y también parte, digamos, del imperativo de montaje era producir esos cortocircuitos también mentales. En última, digamos, a mí lo que me interesaba mucho era como dejar un testimonio de lo que era ser hombre de clase media a comienzos de siglo en Colombia. Y para eso, digamos, utilicé una estética que yo creo que era la estética de ese momento, ¿sí? Y utilizando recursos que pertenecían tanto al videoarte como al videoclip y que venían de muchos lados, que no era de la narración convencional, la narración clásica. En ese sentido, digamos, la película se acerca más a eso que los teóricos han llamado cine de la posmodernidad, posclásico también. Hay muchas películas de cine independiente norteamericano que se estaban haciendo en esa época que también tenían ese tipo de montaje. Las películas de los hermanos Coen, por ejemplo, algunas tienen, a pesar de que son lentas, pero a veces tienen, digamos, como unos desarrollos extraños. Entonces sí, yo creo que está muy influenciado por lo que estaba pasando en las pantallas en ese momento. Y también a mí me interesaba, era otra cosa, y era ver que ese personaje es un hombre conectado a través de los computadores, conectado con el mundo, metido en una sociedad globalizada, donde de pronto él está más conectado con la gente que está en otros países que con su mundo. Y cuando llega a su mundo, queda completamente destruido. Entonces, sí, también me interesaba eso, ese personaje interconectado globalmente, esa estética global también, y algo que tiene que ver con las luces. Fíjense, por ejemplo, en este momento, yo los veo a ustedes y hay una luz que viene de atrás, que es como una luz de neón. Es una luz de atrás de la pantalla. Y la película también quería tener eso, una luz como de atrás de la pantalla. Es decir, que tuviera la luz del neón, ¿sí? Muy pocas veces hay exteriores de Cali. Cali siempre aparece en las películas como un lugar como de mucha fiesta, como de frutas, de mucho colorido. Y yo decidí que no, que iba a ser una película de colores como de oficina, que toda la película fuera de colores de oficina, que los como iluminada por computadores, ¿no? Esa era otra de los objetivos. Y en eso pensaba mucho en los trabajos de Óscar Muñoz, que por lo general no muestran la Cali tropical, ¿no? La Cali del sol fuerte, la Cali de los coloridos fuertes,
sino la Cali como una Cali más metálica, más de estética de computador también. ¿Sí? Entonces eso era como una consigna también dentro de la película. Y a mí también me parece que fue una consigna pues bien lograda, ¿no? A mí también me da mucho la impresión de que no es esta Cali tropical, sino que es una Cali mucho más fría, ¿no? Que incluso Sí. rompe con esto pues no sé, del clima, por ejemplo, tropical. Entonces también quisiera que ahondáramos, profe, un poquito en el ser hombre en Cali y creo que Cami puede conectar un poco con su pregunta. Ujú. Profe, pues dos cosas. Primero, como con relación a esas decisiones de arte que nos comenta sobre la estética de la película, ¿qué tan difícil fue lograrlo? O sea, si hubo muchas dificultades para lograr la estética deseada y cómo fue el proceso del casting del actor principal, digamos que se buscaba en ese actor y qué dificultad hubo para encontrarlo. Bueno, con respecto, Claudia Victoria, no creo creo que ustedes también le iban a entrevistar, ¿o no? La directora de arte, ¿no? Creo que vi. Pues pensamos que iba a asistir, pero al final no pudo asistir. Bueno, la película, el diseño, todo el diseño artístico lo hizo Jorge Reyes. Yo trabajé con él varios meses y él presentó paletas de colores. También estuvimos buscando locaciones con él y con Claudia. Claudia después asumió la dirección de arte de la película. Jorge no pudo estar en la dirección de arte, no pudo estar durante el rodaje. Pero, digamos, todas estas cosas que les he dicho, por ejemplo, del color que era como de neón, de la gama que iba de blancos a azules, también, digamos, los escenarios que fueran muy limpios. No hay, si ustedes ven la película, los fotogramas, ven que son bastante minimalistas. No hay cosas colgadas en las paredes, las paredes son desnudas. Y en eso, digamos, estuvimos mirando mucho la estética de las películas de Bergman y también las películas de Robert Bresson, que son películas de mucha desnudez. Pero también no solamente porque fuera una decisión que tuviera que ver con la estética de la película, sino que también tenía que ver con otra cosa que es las posibilidades de la cámara. Nosotros estábamos trabajando con una Sony 100, que era una cámara, una cámara casera que había, inflarla a 35 milímetros. El fotógrafo se dedicó durante mucho tiempo a estudiar las posibilidades de esta cámara. Ya se habían hecho otras películas con esta cámara y había una serie de limitaciones. Por ejemplo, la cámara no podía apuntar hacia el color verde. Tampoco podía apuntar hacia las nubes. No se podía tampoco apuntar a superficies que tuvieran mucho entramado porque producía vibraciones. No se podía trabajar colores cálidos. Es decir, había una serie de limitaciones que venían de la cámara que se convirtieron también después en decisiones estéticas, pero que curiosamente tenía mucho que ver con lo que yo estaba pensando de cómo hacer una película sin sol, ¿sí? Donde no hubiera sol. Hay una película de Chris Marker que se llama así, ¿sí? Sans Soleil, que es el mundo mental. El mundo mental no tiene sol. Entonces yo quería hacer una película muy mental. Entonces esas decisiones provienen básicamente de algo que estaba pensando yo con respecto a los mundos mentales, algo que tenía que ver también con la propuesta que hizo el Departamento de Arte. En ese departamento de arte participaron muchos estudiantes de comunicación social y muchos estudiantes de artes visuales. Realmente la película fue como un engranaje de gente de la Facultad de Artes. En ese sentido es una película muy universitaria, es una película de la Universidad del Valle con los medios que teníamos, veníamos de la experiencia de la película El Rey de Antonio. Y en esta película decidimos también engranar muchos aspectos, digamos, muchos departamentos que existen en la universidad y que se pueden engranar para producir una película. Aquí trabajó, digamos, el departamento de arte, todo venía de artes visuales.
estuvimos trabajando con estudiantes también de artes dramáticas. La música no la hicimos con música, sino con otro músico que nos ofreció, digamos, la posibilidad de hacerlo. Aunque es un egresado de la Universidad del Valle, es un egresado de la Universidad del Valle que venía de dirigir música clásica en Viena, en teatros de Viena. Y entonces lo que sucedió, digamos, es que se dio un ensamblaje de muchas cosas. Nosotros trabajamos con las uñas. La película tiene una factura que no parece una película hecha con las uñas, pero la película realmente fue hecha con las uñas todas y con los medios que tenía la universidad en ese momento. Con suerte, de todas maneras tuvimos la suerte de que Carlos Congote nos dejó a muy bajo precio las luces, ¿sí? Y eso fue muy importante. Él nos dejó dos camiones de luces con los que pudo trabajar el fotógrafo, el director de fotografía, y lograr esas tonalidades que nosotros queríamos. Hasta el final, digamos, hasta el momento en que vimos la primera copia, nosotros pensábamos que no iba a salir, que no iba a resultar, que ese paso de un formato muy pequeño a 35 milímetros era muy complicado. Bueno, la otra cosa, digamos, es lo del actor. Yo quería que fuera un actor, no quería, digamos, que fuera un actor natural. En ese momento estaba hablando mucho del tema, pero yo quería que fuera un actor. Y un actor que fuera muy resistente, porque yo sabía que el rodaje iba a ser muy difícil para esa persona. En un primer momento tuvimos ¿cómo se llama? Ernesto Benjumea, pero él no pudo trabajar en la película y decidí hacer casting en Bogotá y con actores de televisión, y Pecas, que es el actor de la película, venía de trabajar en la película de Felipe Aljure, en el Colombian Dream, y le hice un casting y él me dio muchos papeles, me dio muchas fases del personaje. De hecho, la película se ganó el premio a la mejor actuación en el Festival de Cine de Cartagena. Se ganó la estatuilla esta. Bueno, y también nosotros yo me gané el premio al mejor director con esta película también en el Festival de Cartagena. Y ese casting, digamos, era muy complicado porque se necesitaba que fuera una persona muy versátil, muy resistente, que no se fuera a enloquecer en el rodaje. Encontramos actores muy buenos con los que podíamos trabajar, pero yo sabía que nos íbamos a meter en una cosa muy dura. El tipo, el que estuviera allí, le iba a tocar hacer un personaje, cambiarse y después en el siguiente plano hacer otra cosa completamente distinta, más atrás, y todo iba a estar cargado en él, porque toda la película, en todos los planos iba a estar él. Entonces, sí, fueron como dos condiciones que buscamos allí. Y pues, por suerte encontramos a Pecas, ¿no? Que es un tipo que tenía la condición física y la condición mental para poder hacerlo, porque también cualquier otro actor se hubiera toteado también, digamos, en ese proceso. Sí, no sé qué les pareció la actuación de él. Sí, me parece que es una buena actuación. A mí también, y también como que esto de vivir varias vidas al tiempo está bien reforzado, entonces a mí me pareció súper. Ok. Y Profe, bueno, dale, Dani. ya, en cuanto a la pregunta que haces, a mí también el actor como que logró meterme en la narrativa. O sea, me pareció una muy buena actuación, y frente a eso tengo una pregunta. O sea, tú como director tomaste la decisión de darle el guión completo, o sea, él desde el inicio de la película, del rodaje, ya tenía idea de a qué iba todo, o tú le ibas pasando como por partes, por escenas. No, la película es muy teatral. La película, cada plano nosotros la consideramos como un cuadro. Y para eso me basé mucho en Robert Bresson. Yo lo que quería era que él no actuara, sino que estuviera allí, caminara, se moviera de un lado a otro, y que no gesticulara mucho con el rostro.
gran parte de la película la descargué en la voz en off por una experiencia anterior que yo había tenido haciendo una película que se llama El Proyecto del Diablo. En el Proyecto del Diablo yo descargué toda la historia en la voz en off y eso me permitió que la imagen estuviera muy libre, que la imagen no estuviera atada al desarrollo de la acción. Entonces podía darme el lujo, y me di el lujo en el Proyecto del Diablo, y también me di el lujo en esta película, de trabajar cada plano independientemente del desarrollo de la historia. Usualmente, digamos, en el cine convencional, la cámara está siguiendo la acción de los personajes y está viendo quién habla, va de uno a otro, siguiendo como si estuviera señalando con el dedo por dónde va la acción. Entonces yo lo que hice fue dejar gran parte de la acción para que fuera contada, que no hablara él mucho a cámara, que tenerlo, digamos, más bien moviéndose en cámara, como las películas de Bresson, como en Un condenado a muerte se escapa. Y también que todo el resto de actores también tuvieran ese comportamiento. A veces filmaba, por ejemplo, un rostro, filmaba 10 máscaras distintas del rostro, y en el momento del montaje había que escoger una, ¿sí? A veces no había ninguna en el momento del montaje y tocaba de todas maneras ponerla más aproximada. Pero se trataba, digamos, de no descargar de todas maneras el peso de la narración, de contar la historia en el personaje, sino que el personaje transitara por las escenas que eran pensadas como cuadros, y que actuara de acuerdo al cuadro, ¿no? al cuadro que había ahí, no de acuerdo a su desarrollo como actor, o a sus posibilidades de actuación frente a cámara. Ese es otro tipo de dramaturgia, y es otra forma completamente distinta de enfrentar el cine. El cine realista caleño, que se comienza, digamos, con El vuelco del cangrejo, sí es un cine que está más en función de seguir a los actores. La cámara está ahí más pendiente de lo que ellos hagan y lo que sucede fuera de cuadro. Acá no, en esta película, digamos, es más el cuadro y el personaje moviéndose dentro del cuadro, porque es una película expresionista. El cine expresionista se caracteriza un poco por eso, que los límites de cada plano y los movimientos de los personajes están encerrados dentro de esta atmósfera cerrada y agobiante que tienen las películas expresionistas. Las películas expresionistas, los personajes se mueven como en celdas, ¿sí? Como que no hay afuera. En algunos planos y hubo montajes más donde pude conectar varios planos por movimiento, pero son muy pocos, ¿sí? Yo quería, digamos, tomar eso del expresionismo, como el personaje moviéndose dentro de algo muy demarcado y sin mucha libertad tampoco. No, yo no quería darle la libertad a los actores. Yo quería que ellos me ayudaran a pintar una escena. Ahora, eso, pues hay mucha gente que cuestiona eso, pero pues en el caso de la película que yo escogí hacer, era lo que me parece lo que había que hacer. Vale, profe, igual yo siento que eso como del ahogo funcionó bastante. En especial recuerdo mucho un plano en el que está como, se ve bastante cerrado y está este televisor que hace un montón de ruido, ¿no? Entonces también como lo global en algún momento falla y pues, ¿qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, a mí me quedan muchas esas sensaciones, además del encierro, del ruido y de qué hacer con él. Y Es un personaje que está rodeado de medios de comunicación todo el tiempo, de pantallas. Yo lo veía también cuando estaba haciendo el guión, porque yo acababa de hacer la película esta donde había utilizado cantidad de material de noticieros, que era un personaje que sobrevivía en medio de pantallas, ¿sí? Ahora tenemos más pantallas todavía. En este momento, ¿cuántas hay? 3, 6, 7, y aquí yo creo que, bueno, es decir, hay una cantidad de pantallas. Entonces resulta, digamos, que yo pensaba como un personaje que vivía entre pantallas, entre medios de comunicación, y que trataba de agarrarse, ¿sí? Al poquito de realidad que tenía, ¿sí? Al poquito de realidad que de pronto le puede venir a él el momento en que Bizarro le rompe la mano con el aparato. Pero es un personaje que está perdido completamente en la falta de realidad, ¿sí? o
o en una realidad mental completamente pesadillesca, que yo creo que es lo que nos está pasando en este momento a todos. Yo creo que estamos más encerrados todavía con esta pesadilla del virus, donde estamos casi todo el tiempo frente a pantallas para poder hablar y para poder comunicarnos. Yo creo que ahí surge un tipo de subjetividad muy rayada, ¿sí? Muy especial. Y en esos años, digamos, estamos hablando ya hace unos 20 años, había mucho menos pantallas que ahora. Había ya una proliferación muy fuerte, pero también eran pantallas que traían muchas imágenes del conflicto armado y que de alguna manera lo que aparecía en esas pantallas eran imágenes propaganda ideológica que nos hacían ponernos en uno u otro lado de las fuerzas que estaban en conflicto. Por momentos, digamos, podíamos estar de acuerdo y tomar la misma posición de Uribe con respecto a algo. En otro lado podríamos estar pensando completamente lo contrario. Y la cabeza, digamos, está fluctuando permanentemente para las personas que vivíamos en la ciudad. Es decir, las personas que estaban metidos en la guerra, pues ya estaban muy definidas en sus cosas. Pero los que no estábamos en las guerras, los que sencillamente queríamos tener una vida de clase media, pues sencillamente era complicado. Ahora, la vida del personaje de todas maneras es una vida complicada, ¿no? También, es decir, él es un rumbero caleño de las décadas anteriores. No hay salsa, pero es un rumbero caleño de música electrónica. Y lleva una vida con drogas y lleva una vida con sexo, pues con muchas personas. También con unos límites eróticos, una falta de límites eróticos. Él vive de una manera completamente ilimitada, pero limitada en cuanto a que tiene una clase social que de todas maneras lo ancla, ¿sí? Una clase social que es bastante reaccionaria y que lo tiene anclado también. Ahora, no es un personaje que uno llegue como a querer, ¿no? Y yo no creo que sea un personaje simpático. No creo que sea tampoco alguien que uno se lo ponga como ejemplo. Yo lo que quería hacer era un ensayo sobre la subjetividad de los hombres a comienzos del siglo XXI, de los colombianos, no de todos los colombianos, pero un sector de los colombianos. Y que también es confrontante, ¿no? O sea, confrontante en el sentido de, bueno, ¿y qué se hace, blanco o negro? Entonces a mí también me da mucho esta impresión. Y, profe, le damos paso a Natalia, que tiene una pregunta del público. Ok. Bueno, Haider Garro, uno de los asistentes, nos pregunta respecto a las locaciones, respecto a esto que nos hablabas, que fue una película que pinta una Cali como sombría y diferente a ese estilo tropical, pues que solemos ver siempre. Entonces él pregunta que respecto a las locaciones, en qué lugares de Cali fueron, porque pues, o sea, digamos que la ciudad en este momento está súper transformada en comparación a la que tú nos muestras en la película. Y también él como quisiera saber cómo se consiguieron los permisos o cuál fue como, qué locaciones, haciendo referencia a la discoteca o a las cloacas que aparecen dentro de la película y cómo se gestionaron estos permisos. Bueno, la directora, la productora de la película, Lina Leal, era una persona que ya venía con la experiencia de trabajar en El Rey y había trabajado también en muchas otras películas y se puso en la búsqueda de locaciones con la gente de arte. Ellos, por ejemplo, se echaron mucho tiempo tratando de lograr encontrar espacios que tuvieran esa estética limpia, oficinesca, ¿sí? En los interiores. Una casa, por ejemplo, que era realmente una oficina y que amoblaran en la escena del comedor, por ejemplo. ¿Sí? Eso realmente era una oficina, no era un apartamento. Pero que tenía la estética, digamos, que uno encuentra también
por ejemplo, en estos sitios donde venden carros, donde exhiben carros, hay una estética también muy minimalista, como muy moderna, ¿cierto? Que no es la estética de Cali. Cali no es una ciudad, pues, tan moderna, que tenga esa estética, por ejemplo, como cuando uno va a los países del primer mundo, pero que tienen lugares, digamos, donde está. Entonces, se buscaron oficinas, se buscaron esos sitios también, digamos, donde se exhiben carros. Se buscó también, hay una locación que fue muy importante, que fue la Universidad Autónoma. La parte de abajo de la Universidad Autónoma, donde estaba, en ese momento estaban todos los computadores, yo no sé si en este momento todavía está ahí, pero tenía unos pasillos larguísimos como una arquitectura muy moderna, laberínticos, y también, digamos, estos salones llenos de computadores que a mí me evocaba mucho el comienzo de la película del apartamento de Billy Wilder. Entonces esa locación fue muy importante. Hubo otras locaciones, por ejemplo, ya las específicas que plantea, que preguntan la de la discoteca. Esa era una discoteca que es que no recuerdo cómo se llamaba esa discoteca, que quedaba por Jumbo, y era la discoteca como más de ese momento, tal vez no solamente en Colombia, sino en América Latina, en equipos. Y creo que en ese momento estaba cancelada, estaba clausurada. Cuando nosotros llegamos, hacía como unos 8 meses ya no se trabajaba ahí. Alina la consiguió y nos dejaron meter luces y hacer, digamos, toda la escena ahí. Pero ya era una discoteca que no estaba funcionando, no sé qué había pasado. Tenía unos equipos increíbles, ¿no? Por ejemplo, tenía una grúa que subía a la pista, y unos juegos de luces impresionantes. Era un sitio, sí, como yo me imagino que en este momento debe haber lugares así en Cali, pero en ese momento era como una novedad. Y era un poco distinta a las discotecas de la mafia que había habido en Cali, que también habían sido muy llenas de cosas, pero esta también era una discoteca muy moderna porque era de música electrónica. Con respecto, digamos, a las cloacas, eso fue filmado en el acueducto. Eso filmado no en el acueducto de acá bueno, es el acueducto del río Cali, pero no el que queda en Los Cristales, sino el que queda en ¿cómo se llama? La Reforma, creo que es que se llama eso. Y nos hicieron el favor de suspender el agua y dejar sin agua a todo un barrio. Yo no sabía eso. Entonces, claro, esas son cloacas por donde se mueve el agua de la ciudad. Y pues logramos filmar ahí, y era un sitio muy interesante también, digamos, y ahora yo no sé si en Cali existen esos lugares fuera del acueducto, ¿no? De pronto sí. Había otros sitios que, por ejemplo, que eran como centrales telefónicas, que todavía estaban llenas de cables. Había una que todavía funcionaba en el centro para los teléfonos del centro de la ciudad, y que son esos planos donde se ven muchos cables, ¿sí? Que parece como una película como de ciencia ficción. Entonces sí hubo una búsqueda como de tratar de encontrar esas cosas que uno ve en las películas de ficción norteamericanas dentro de la ciudad, y se encontraron, ¿no? Pero hubo una búsqueda muy fuerte. Para poder trabajar en esos sitios. Los permisos, pues fue trabajo de Lina y de su equipo de producción el que logró que esos sitios pudieran estar para nosotros, para esa filmación. Yo realmente, digamos, no tuve mucho que ver en la consecución de esos sitios, sino que fue más la productora. Ahora, la película de todas maneras tenía un presupuesto mediano. Cuando nosotros salimos a la red de teatros, no hubo pérdida de dinero. A través de la ley de cine, nosotros en ese momento logramos que varios inversores, a través de la ley de cine, había unos alicientes a las personas y a las entidades que dieran dinero para hacer películas, y nosotros logramos tener algún dinero de ayudas.
nunca tuvimos una ayuda del fondo cinematográfico, sino en postproducción, pero no para el rodaje de la película. El primer dinero que se tuvo fue dado por la Universidad del Valle, por la fundación de la Universidad del Valle, ¿sí? Que dio un dinero y a partir de ese dinero se consiguió otro y se pudo hacer la película. Ahora, es una película que es interesante también porque no solamente intervino muchos departamentos de la universidad, sino que participaron muchos de las personas que después iban a estar haciendo cine, ¿sí? Papeto estuvo haciendo, Oscar Ruiz estuvo haciendo luces, Sofía Oguione, que es una de las directoras de fotografía más importantes de este país, ahora ella fue mi asistente de dirección, mi primera asistente de dirección, y hay una cantidad de personas que estuvieron allí, Marcela Gómez, por ejemplo, trabajando con Claudia Victoria, y yo creo que ahí aprendió muchas cosas de su oficio, en ese trabajo con Claudia Victoria, y ella en este momento también es una importante directora de arte del país. Estas experiencias de hacer estas películas, yo creo que en la universidad, digamos, es una lástima, digamos, que no la hayan valorado tanto, ¿no? Es decir, que las directivas universitarias no le hayan dado como una importancia a esto que venía sucediendo, pero de todas maneras hubo recursos de la universidad, los equipos de trabajo se armaron dentro de la universidad, y de alguna manera se demostró de que nosotros podíamos hacer películas pues de muy buena factura, ¿no? Que tuvieran una factura que pudiera correr internacionalmente. La película estuvo por ahí en unos 40 festivales internacionales. Yo la pude presentar, me gané un premio del público en un festival en Suiza, Festival de Ginebra. También estuve en muchos festivales importantes de cine fantástico, donde se presentó también, en Corea, en Bélgica, en Argentina, en muchas partes del mundo se presentó esta película. Y en este momento es una película que es más, yo he visto, digamos, una cantidad de ensayos que todavía que se siguen haciendo sobre la película, pero sobre todo desde la academia, desde profesores universitarios que tienen un interés por temas como la subjetividad, como la fragmentación, como la experiencia de la ciudad, de los ciudadanos fragmentados, o el problema del narcisismo. También hay otros que se meten, digamos, con el tema del narcisismo en el siglo XXI. Entonces yo creo que la película ha dado como para varios ensayos, para muchos ensayos, pues, que intentan reflexionar aspectos que tienen que ver con ciencias sociales y ciencias humanas, ¿no? Sí, igual nosotros creemos, profe, que pues o sea, sin duda que la producción también le abrió puertas no solamente a que los estudiantes o profesores o egresados también tengan o se motiven para hacer sus propias producciones, sino pues otro tipo de productos, ¿no? Sí. Y pues, profe, ya para ir cerrando, desde el chat nos dice Eduard Valencia, quisiera saber si el profesor puede compartir el guión de la película para que nos interesa conocerlas del papel como aprendizaje. Entonces, bueno, de si esto es así, tengo como 10 guiones. Hay uno que fue publicado, un libro que fue publicado. Yo lo que podría hacer es como copiar el que hay en el libro. Un libro que sacó la Asociación de Guionistas, donde también está el Rey, el de Antonio Bravo, y de pronto pues copiarlo, digamos, para que se pueda para poder ponerlo como PDF. vale, profe, igual las personas que deseen tener el guión nos pueden dejar sus correos por acá en el chat y nosotros pues les compartimos el guión, ¿vale? Y desde Facebook, Juan Mateo nos dice, considero que Yo soy otro es una película distinta a comparación a las películas colombianas de esos años. Eso es interesante. Esa relación con las pantallas es bastante diferente a la actual y pertenece a un problema muy puntual colombiano. Ok. Y bueno, profe, pues de todos le agradecemos por estar aquí, también a las personas que siguen aquí, también que estuvieron en la proyección. Y pues nada, gracias, profe, gracias a todos y todas por estar. Y
Gracias por asistir al Cine Club y la próxima semana será proyectada Los hongos de Oscar Ruiz Navia. Entonces, porfa, también estén pendientes y de nuevo, gracias por su tiempo. Ok, bueno, gracias. Gracias, Vale. profe. Hasta luego. Chao, Gracias. profe, muchísimas gracias. Y a los Luego, muchas participantes. gracias. Bueno, Gracias, profe. nos vemos en clase el viernes. Vale, profe. Bueno.